Bienvenidos a todos. Es una alegría encontrarnos nuevamente después de este Shabbat tan lindo. Y bueno, todavía acá en Israel estamos por terminar el día 16 de Av, así que les envío nuestra bendición desde aquí por el día de nuestro aniversario de casamiento. Lili Rivka y yo les mandamos la bendición de que Besrat Hashem todos puedan tener un matrimonio con hijos y nietos, que sigan la Torá, que vivan en Israel, todos los sueños que nosotros pudimos realizar, que todos puedan hacerlo. Mucha salud, que sustento en abundancia, que todo sea perfecto. Bueno, como les decía, estos grupos que estamos formando aquí en distintos países son la semilla de distintas comunidades para ayudar a todos aquellos que quieren cumplir los 7 preceptos de los Benay Noach en toda su plenitud, y aquellos que quieren acercarse al pueblo de Israel formando parte. Entonces, por aquí estamos haciendo el esfuerzo de la enseñanza y de contactarnos con rabinos que ayuden a darle validez a todo esto, tanto trayéndolos aquí, presentándolos a esos rabinos que les den validez a la conversión, o le den también validez a esa afirmación de querer ser parte de los Benei Noach. Y tenemos el plan de que si hay comunidades muy grandes que no pueden acercarse todas aquí y que quieren seguir viviendo en su país, lo ideal sería que vengan a vivir acá, pero todavía es importante que haya comunidades fuera de Israel para que ayuden a los que se quedan allá. Entonces también hay un proyecto de viajar a los distintos países y realizar las conversiones allí, y ustedes tienen la tarea de reafirmarse y de sentar las bases materiales para que eso suceda lo antes posible. Bueno, hoy quería continuar con el estudio de una parte del programa de estudios que todos tienen que realizar, que es lo que se llama Ashkafá. Ashkafá quiere decir pensamiento, lo que es el pensamiento judío, de acuerdo con la Torá. Eso abarca estudiar los principios del Rambam, los 13 principios que ya algunas veces los abarcamos. Vamos a estudiarlos de vuelta. Incluye conocer la Torá, conocer por un lado los 5 libros de Moshe, que está dividido en parshiot, y cada parashá, cada porción, se lee en cada Shabbat. Les pido por favor que no abran el micrófono por ahora, así no se mezcla. Es importante saber en qué momento del tiempo estamos viviendo, y eso es las festividades, la perashá de la semana, el mes, de acuerdo con el calendario hebreo. Y también se estudia, paralelo con el Humash y las parshiot de la semana, los libros de los profetas y los libros de Reyes, todo lo que se llama el Tanaj, Torah, Nevi'im y Ktuvim. Entonces, es importante tener una idea de lo que
habla la Torá en cada semana, y también a qué se refieren los libros, tener alguna idea de los profetas, la época en que vivieron, qué es lo que dijo cada uno, quién fue David, quién fue Moshe, quién fue Abraham, y así también Miriam, Aarón, las 12 tribus, quién fue Ruth, quién fue Haná, quién fue Rabí Akiva, por supuesto Rabbi Shimon Bar Yochai, todos lo conocen, quiénes fueron los líderes en cada una de las épocas, por lo menos las principales, cómo fue todo el desarrollo desde que el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, y después vino la época de los jueces. Primero era Yoshua el que manejaba al pueblo, que lideraba, después vinieron los jueces, después vinieron los profetas. En la época que había profetas, por supuesto, había reyes también. El primer rey fue Shaul. Su descendencia no continuó, sino que continuó con su yerno, que era David, y a partir de ahí los reyes de Israel siguieron la línea paterna del rey David. En algún momento la tierra de Israel fue dividida en dos partes. El reino de Israel se dividió en reino de Judá y el reino de Israel. Y el reino de Israel, que tenía 10 tribus, fue llevado al exilio ya antes de la destrucción del primer templo. Y el reino de Judá esa división se produjo después que murió el rey Shlomo con sus hijos. Entonces, en ese momento, el, el reino de Judá es lo que nosotros conocemos hasta hoy en día, el pueblo judío. Fueron al exilio en Babilonia y luego volvieron, reconstruyeron el segundo templo. También es importante saber qué son los templos, cómo estaban compuestos, qué actividades se realizaban, quién las realizaba. Todo eso lo fuimos estudiando durante todo este tiempo. Vamos a hacer un repaso dentro de poco. El pueblo de Israel salió de Egipto en el año 2448. Luego, 40 años después, entró a la tierra de Israel con Yoshua. Moshe lideró al pueblo de Israel durante los 40 años, desde que empezó, que Dios los mandó a los 80 años hasta los 120 en que el pueblo de Israel entró a la tierra y ese día murió. Entonces, luego continuó Yoshua, su discípulo, y él le transfirió el conocimiento a los hombres de la Gran Asamblea, los hombres de la Gran Asamblea a los profetas. Y entonces, en el año 2488, entró el pueblo a la tierra de Israel, y durante 440 años todavía el servicio a Dios se realizaba en el tabernáculo durante los 14 primeros años en que se realizó la conquista y el asentamiento de la tierra de Israel. Luego se trasladó a Shiloh y allí se construyeron muros de piedra.
todo lo que había, todos los utensilios eran los mismos del tabernáculo del desierto, pero la única diferencia era que en vez de columnas de madera cubiertas de oro y plata, eran muros de piedra, pero tenían también el mismo techo de pieles de animales que tenía el tabernáculo. Y así, durante 369 años, estuvo el pueblo de Israel sirviendo a Dios a través de los Kohanim en la ciudad de Shiloh. Hace unos años fuimos allí donde están las ruinas de ese lugar y fue una experiencia muy, muy interesante con el Rav Ginsburg, que él dio un shiur y hubo música. Después de esos 319 años se trasladó a otros lugares hasta que al final vino Shlomo HaMelech y construyó el primer Beit HaMikdash. Entonces pasaron 440 años desde que el pueblo entró a la tierra hasta que se construyó el primer Beit HaMikdash. El primer Beit HaMikdash tuvo una vida de 410 años. Después de 410 años, cuando se destruyó, el pueblo de Israel fue llevado al exilio a Babilonia durante 70 años. En esa época sucedió la historia de Purim, también estaba el profeta Daniel, Azariah, estaba Esdra. Esdra era un Cohen que cuando el pueblo de Israel se fue a Babilonia en exilio, él lo condujo, y después cuando volvieron a la tierra de Israel también era el líder del pueblo de Israel. Se llamaba Esdra Asofer, era Cohen, pero también era escriba, y él fue el que mantuvo la tradición de cómo había que escribir el Sefer Torah, la Mezuzá, los Tefilim. Él fue el que estableció lo que se llama la escritura Ashur. Las letras que hoy conocemos como están escritas en el Sefer Torah. ¿Vieron cuando yo transmito la lectura? En el rollo de la Torah hay un tipo de escritura, que esa es la letra que se usó desde el principio. Cuando Moshe escribió la Torah, lo escribió con ese tipo de letra. Después, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra, allí había que utilizar, por supuesto, siguieron hablando el mismo lenguaje en hebreo, pero el hebreo, que tiene palabras sagradas y tiene nombres de Dios, cuando se utiliza para las cuestiones diarias o comercio o cuestiones familiares, la agricultura y el estudio fuera del ámbito religioso, entonces esas letras y esas palabras especiales había que protegerlas. Entonces se inventó una forma de escritura más simple, que es lo que hoy día lo llaman el proto-cananeo o el proto-hebreo, ¿no? Hay distintas denominaciones, pero esa escritura no era la original, sino que esa es la escritura que, como nosotros tenemos la letra de imprenta y la letra cursiva, era la letra que se utilizaba para leer y escribir textos y arcillas y pergaminos que no tenían nada que ver con la cuestión sagrada. Entonces después entonces paralelamente todos los libros de Torah y todas las tefilim y mesuzot que se escribían con la escritura
que nosotros conocemos. Después, cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, entonces Ezra Sofer volvió a aclarar y a reforzar que los libros, o sea, los rollos de Torá y que las mezuzot y los tefilim, se tenían que escribir con esa letra original, que es la que continúa hasta hoy en día, con algunas variaciones, de acuerdo, hay una escritura que es la sefaradí, otra que es Arizal, hay otra un poco más sofisticada que es la escritura de la Admura Zaken, hay otra que es la escritura Ashkenazí, pero la forma de la letra es la misma, no tiene nada que ver con esa que se conoce como la proto-cananeo o proto-hebreo. Y también él fijó, de acuerdo como fue transmitido desde Moshe por todos los sabios de la Torah oral, cómo era el canto, que la cantinela, o sea, y después las vocales, cómo se vocalizaba. El hebreo es una lengua que no utiliza la escritura de las vocales, pero para aprender se utilizan lo que llaman los puntitos, y aparte están los signos musicales, que eso era especialmente para los que leían la Torá y para los que cantaban en el templo, los levitas. Y aparte están lo que se llaman los ktarim, las coronitas, que eso no tiene, por ahora no sabemos el significado, y eso lo va a... Rabbi Akiva se ocupó de estudiar y de revelar algunos significados, pero eso lo va a traer el Mashiach. El Mashiach va a revelar las coronitas de las letras de la Torá. Entonces después, cuando el pueblo volvió a la tierra de Israel de Babilonia, Ezra Sofer también tenía la tarea de determinar quién era judío, porque durante Babilonia hubo mucha asimilación, hubo mucha mezcla, y así como dice la Torá en esta parashá y en la parashá anterior, que estaba prohibido casarse con personas de otro pueblo, había algunos pueblos que directamente, aunque se conviertan, no se podía casar. Había 7 pueblos de la tierra de Israel que estaba prohibido casarse con ellos porque la Torá dijo que había que eliminarlos completamente. Pero como los reyes de Israel no terminaron la tarea de eliminar a todos esos pueblos, quedaron, y entonces se estableció que estaba prohibido casarse con ellos. Y en caso de casarse un hombre con una mujer o una mujer con un hombre que no sean judíos, entonces había que convertirlos. Y cuando no lo hacían, no, entonces los hijos no eran judíos. Si la madre era judía, sí, si la madre no era judía, no. Pero aparte hay otras, en la Mishnah, en la última parte de la Mishnah, que es la Torah oral, en lo que es el Tratado de las Mujeres, donde se habla acerca de las relaciones familiares, de la pureza y la impureza, al final habla de las distintas 10 clases de judíos, o 10 clases de personas que pertenecen al pueblo de Israel. Por un lado está, por supuesto, el Rabbi Ginsburg lo ordenó de acuerdo con las Sefirot, como también el Arizal. Entonces, las 3 primeras categorías de judío eran el Cohen, Levi y Israel, correspondiente a Jochma, Binah y Da'at. Y después había otras 7 categorías, entre las cuales había judíos y había no judíos. Por ejemplo, estaba el converso, estaba el Cohen
Pasul, ese hijo de Cohen, pero que era un Cohen que se tuvo una relación con una mujer que no tenía que casarse. El Cohen no se puede casar con una divorciada, con una viuda. Entonces, si tuvo un hijo con una mujer así, o incluso con una conversa, ese hijo sigue siendo judío, pero tiene un grado de mamzerut, un grado de bastardo. Entonces, pierde el grado de Cohen. Después está el mamzer directo, o sea, el hijo de una mujer casada, pero que no tuvo ese hijo con su marido. Eso es el concepto de mamzer, un bastardo, una mujer que está judía, que está casada con un judío. O sea, es lo que se llama Eshet Ish, la mujer de un hombre. Ella pertenece a ese hombre. Y si se demuestra que ese hijo no es de ese padre, es lo que se llama mamzer. Y entonces él sigue siendo judío, pero durante 10 generaciones su descendencia no se puede casar con otro que no sea mamzer o que quiera o con otro tipo de invalidez también. Entonces, el judío común, incluso el levita, se puede casar con un converso. El Cohen, si se casa con un converso, el hijo que nace ya deja de ser Cohen. Y entonces hay distintas categorías de acuerdo a las distintas prohibiciones que hay de casamiento. Incluso están aquellos chicos que no se sabe quiénes son sus padres, que fueron encontrados allí y se supone que son judíos. Y entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque Ezra, a Sofer, tenía la tarea de llevar a todos los sfekot, a todos los dudosos, sobre todo a los kohanim dudosos, a Israel. Y allí, en Jerusalén, estaba el Bet Din, que se ocupaba justamente de quién es judío. ¿Quién es judío? Ellos buscaban en cada persona. ¿Por qué? Porque para servir en el templo que se iba a reconstruir, había que tener Kohanim y Levitas y Israel que sean kasher. ¿Qué quiere decir kasher? Que sean aptos. Parece que Fernanda se fue y ahora está pidiendo entrar de nuevo. Entonces, volvió todo el pueblo de Israel con el segundo templo. Perdón, todo no. Parte se quedó en Babilonia. Entonces de allí vienen los dos tipos de Talmud que hay. La Torah oral, que fue explicada, la Mishnah, que fue explicada con el Talmud, es de aquellos sabios que vivían en Jerusalén, en Israel, se llama el Talmud Yerushalmi, y está el Talmud Babli, que es de los sabios que vivían en Babilonia. Muy bien. Entonces de allí surgen todas las leyes que nosotros tenemos que seguir, seguimos hasta hoy en día, y que aquel que quiere entrar al pueblo de Israel no tiene la obligación de ser un rabino y saber todas las leyes, pero tiene que saber este tipo de cosas para poder entender de dónde viene todo lo que va a hacer, de dónde viene su alma. Bueno, entonces
Eso es lo que se llama Ashkafa, el pensamiento judío, que tiene que ver con la historia, de dónde viene todo lo que hacemos, y entonces eso, ese estudio de todos los escritos, de todos los libros que hay en el Tanaj, y del Shulchan Aruch, y el Talmud, y los libros de la Torah oculta, y nosotros, por supuesto, incentivamos a la gente que estudie Hasidut también, que eso hace que uno quiera estudiar todas las demás cosas. Todo eso hace al pensamiento judío. Eso limpia todo lo que hay adentro y lo trae a uno al servicio del Dios único, a alejarlo de la idolatría. Por supuesto es importante aprender hebreo, leer, poder comprender las oraciones básicas en la tefilá, las bendiciones, poder de a poco ir entrando en los libros y poder estudiar directamente los libros en hebreo. Y después, cuando está en la sinagoga, poder seguir al Hazán y poder saber qué es lo que está pasando y no ser un extranjero dentro de la comunidad. Yo, entonces, un poco también le hablé de la historia. Hay que tener una visión general de la historia judía y de la ética. Ustedes conocen lo que es el estudio del Pirkei Avot. El Pirkei Avot es parte de la Mishnah, de la Torah oral, parte del Talmud, que no está dentro de los 6 órdenes de la Mishnah, porque no fue incorporado dentro del Talmud como tal, sino que fue incorporado en forma intercalada con el estudio, porque la Mishnah es el estudio de las halajot, cómo se cumplen los preceptos. En cambio, la ética, el Pirkei Avot, las enseñanzas de los sabios del Talmud, habla acerca de la ética y los valores judíos, que es la parte interior de los preceptos, cómo se cumplen. En la halajá explican cómo se cumplen y para qué. Y la ética es, o sea, cómo se cumplen en forma práctica. Pero la ética es qué es lo que uno tiene que tener adentro. Y por eso, desde Pesach hasta Rosh Hashanah, todos los Shabbatot, entre Minjá y Arbit, por supuesto el que no va al Bet Knesset puede estudiarlo durante todo el día, incluso es bueno durante toda la semana. Pero estudiamos un capítulo de Pirkei Avot. Este Shabbat estudiamos el capítulo 3. Es de fácil acceso porque está en todos los Sidurim. Espero que todos tengan Sidur. Y si lo ven después de Minjá, de Shabbat, del Shabbat a la tarde, pueden ver el Pirkei Avot. Ustedes vieron que también nosotros siempre enviamos una meditación acerca de alguna Mishnah de Pirkei Avot. Había un rabino, en realidad no había rabinos, no eran rabinos, Ben Azai y Ben Zakai. Shimon Ben Azai, se lo llama Rabbi Shimon Ben Azai, pero en realidad era de los Talmidim. Él era uno de los grandes sabios, pero es de los que se llama Talmid Jajam. Está el Rebbe de cada comunidad, el líder de cada comunidad, y están los alumnos de los sabios, que muchos de ellos son más sabios que sus propios maestros, y después pasan a ser rebes, líderes de comunidades o líderes de las yeshivot.
pero en general se llama Talmidei Jajamim. Talmid es un alumno y Jajamim de los sabios. Y así es como se transmite la sabiduría oral de la Torah de generación en generación, de sabio a su alumno. Entonces, en la época más o menos posterior a la destrucción del segundo templo, que para completar la idea anterior, el segundo templo estuvo 420 años. En esa época estaba Ben Azai y Ben Zoma. Eran parte de los Tanaitas. En el Talmud se explica lo que está escrito en la Mishnah. En la Mishnah es todo lo que trasladó Moshe Rabbeinu, que recibió la Torah oral y escrita en el monte Sinaí, a Yoshua, y Yoshua a los ancianos a los profetas, a los jueces, y así oralmente se fue transmitiendo, hasta que más o menos 200 años después de que se destruyó el segundo templo, cuando era ya evidente que el pueblo de Israel se iba al exilio y los romanos mataban a los sabios justamente que tenían en su cabeza todo el conocimiento oral. Entonces Rabí Yehuda Anasí, el líder del Sanedrín que había en esa época, él junto con todo el Sanedrín decidió escribir la Torah oral, lo que se llama la Mishnah. Entonces la Mishnah está escrita por todo, están las enseñanzas transmitidas por todas esas generaciones. En el segundo templo estaban lo que llaman las parejas de sabios, como Hillel y Shammai. ¿Y por qué eran parejas? Porque uno era el líder del Sanedrín y el otro era el líder de la Yeshiva. Uno era el que manejaba el poder legislativo y toda la transmisión y legislación de cómo se cumplían los preceptos y las leyes de la Torah. También tenía poder judicial. Y por otro lado estaba el líder de la educación, que era lo que se llama el líder de la yeshiva. Y eso eran las parejas, que justamente como tienen distinta aproximación, su tarea es diferente. Una es enseñar y otra es legislar directamente sobre lo que tiene que hacer el pueblo. A veces había diferencias entre ellos, pero no era que había diferencias porque se odiaban o porque estaban en contra uno del otro o aprendían cosas diferentes, sino porque, como siempre, hay muchas formas de interpretar la Torah. Entonces ellos se ponían de acuerdo y se determinaba de acuerdo con quién se cumplía la Torah, o con uno o con otro. Por eso está dicho que Hillel tiene que ver con Gesed, Shammai con Geburah, y solamente hay 3 alajot que se cumplen de acuerdo con Shammai. El resto se cumple de acuerdo con Hillel. Y está dicho que cuando venga el Mashiach, como Hillel es un poco más suave, más blando en, en cómo se tienen que cumplir las leyes, y Shammai es un poco más estricto, uno es Ges y otro es Geburah. Entonces, durante el exilio se toma las cosas más simples, todo lo que hoy en día llaman ultraortodoxos y que Haredim y todo eso que son extremistas, todas esas cosas son de acuerdo a la Beit Hillel, a la casa de Hillel, que es más suave. Cuando venga el Mashiach y ya no va a haber interferencia y todo se va a cumplir en forma perfecta, entonces la mayor parte de las cosas van a ser de acuerdo con Shammai. Hoy en día uno trata de hacer las cosas más fáciles, pero lo más fácil no siempre es lo mejor. Entonces cuando venga el Mashiach, ya no va a haber maldad, no va a haber enfermedad, no va a haber ¿cómo se dice? Atzlanut en hebreo es,
acá en Argentina decimos Aragán, alguien que trata de hacer todo de acuerdo con el menor esfuerzo. Entonces, en la época del Mashiach, vamos a ser todos Haredim, vamos a ser todos, estoy buscando Atzlan, a ver si encuentro. Vamos a todos querer servir a Dios de la mejor manera. Entonces, no va a haber problema de perezoso, eso, la pereza, holgazanería. Bueno, toda esta gente eran gente que vivía solamente para servir a Dios y eran súper estrictos consigo mismos y trataban de que todo el pueblo siga los preceptos y cumpla la Torah y las mitzvot. Ben Azai era uno de ellos, él era compañero de Ben Zoma y era tan inteligente que en la época en que se destruyó el templo, los sabios de Israel se fueron de Jerusalén hasta Yavne. Yavne era una de las ciudades más importantes en esa época, ahora es una ciudad intermedia, mediana, que está aquí cerquita de Rehovot, donde yo vivo, un poco al sur. Allí estaban los 72 ancianos que tomaban las decisiones alágicas y este rabí Ben Zomá a veces estaba en desacuerdo con los ancianos y cuando tenían que ponerse de acuerdo entre todos qué es lo que cumplir, muchas veces hacían lo que decía Ben Zomá, de tan sabio que era. Él era discípulo de Yoshua ben Hananiah. Eran súper estudiosos, súper piadosos, súper hasidim. Entonces él dijo, si leen la Mishnah de Pirkei Avot, en el capítulo 4 que leemos esta semana, la Mishnah 2 dice, Ben Azai decía, corre para cumplir una mitzvah menor y huye de una transgresión, porque una mitzvah trae otra mitzvah, acarrea el cumplimiento de otra mitzvah, y una transgresión trae otra transgresión, porque la recompensa de una mitzvah es una mitzvah, y la recompensa de la transgresión es la transgresión. Este es un concepto muy judío. Cuando uno hace algo que le gusta y hace algo bueno, no necesita recompensa, porque él está feliz y está recompensado por habérsele permitido hacer eso que estaba bien, como un padre y una madre que los hijos no tienen que darle las gracias ni darle regalos para demostrarle su cariño y para agradecer eso que hace por ellos, porque el hecho de poder hacer algo bueno por un hijo, por un alumno, por la humanidad, esa es la mejor recompensa. Hoy en día que estamos con todo este tema de las vacunas eh, y los laboratorios que se pelean para ver quién hace la mayor cantidad, quién obtiene mayor beneficio, y los gobiernos que pelean para ver quién toma mayor porción de esos dividendos y de la salud de la población. Hay que acordarse de Sabin, un gran sabio judío, que era un científico tan grande que él, en la época que nosotros ya no estuvimos, pero un poco antes de mi época, hubo una gran epidemia de poliomielitis, donde muchos chicos murieron y muchos quedaron inválidos, y él hizo
hasta ese momento estaba la vacuna que era Salk, la de Salk, que estaba hecha de el virus, pero que estaba atenuado, entonces muchas veces ese virus también traía la enfermedad y tenía que ser inyectado. Sabin hizo una forma en que no había ningún peligro a tal punto que ya no se inyectaba, sino que se bebía, se tomaba unas gotas. Yo me acuerdo cuando era chiquitita nos daban tarrón de azúcar con las gotitas y él no quiso tener ninguna patente por eso por esa invención que él hizo que salvó a miles de millones de personas y hasta hoy en día eso lo donó, dijo que esto es un regalo para todos los chicos del mundo. Entonces ese es el pensamiento de cumplir las mitzvot. Había un sabio en España que era también en la Edad Media, en la época de los reyes católicos, era uno de los sabios del pueblo de Israel, que también era consejero del rey, se llamaba Obadiah de Bartenura. Hoy lo que sabemos de Bartenura, casi todos, es el nombre del vino, pero el vino está a nombre de este gran sabio, que él tenía los 6 órdenes de la Mishnah, son lenguaje frío, legal, sintético, que fue escrito, como dije antes, por Yehuda Anasí, el príncipe, para que todo eso no se olvide. Pero era nada más que el enunciado. No decía ahí exactamente cómo se cumple y todos los detalles. Todo eso fue desarrollado en el Talmud. Pero aparte, hubo sabios durante todas las generaciones que trajeron más explicaciones, sobre todo cómo se cumple práctico en cada momento y cuál es su aspecto ético. Entonces, Rabbi Obadia de Bartenura, ahí yo tengo aquí una Mishnah, todos los tomos de la Mishnah con la explicación de Bartenura. Y dijo, derech haolam, este es el camino del mundo. Una persona que cumple una mitzvah, le resulta fácil realizar otras, porque una persona comienza a hacer algo bueno y se empieza a acostumbrar y ve que es lindo y le gusta y es recompensado también de distintas maneras. Entonces una mitzvah lleva a otra mitzvah. Cuando uno se sube al tren de las mitzvot, una viene atrás de la otra. Pero también, dice, una persona que peca, después también es llevado a separarse de las mitzvot y es difícil separarse del pecado. Es difícil cuando uno compra un celular último modelo y dice, bueno, lo voy a usar solamente para el WhatsApp, para enseñar Torah y para hablar con la familia y para hacer cosas buenas, pero el celular está hecho de tal manera que no te podés dedicar a eso sin pasar por otros asuntos. Entonces, cuando caes en una cosa, es difícil volver al camino. Por eso está dicho que una persona que comienza con los pecados es difícil separarse de ellos. Así dijo Bartenura, a pesar de que él no vivía en la época de la computadora y los celulares y de Hollywood y de todas las cosas que hay hoy en día. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando uno empieza a hacer mitzvot y hace una, hace dos, eso no significa que a partir de ese momento es un tzadik que nunca más va a pecar ni se va a separar de las mitzvot. Una mitzvah te ayuda a entrar al camino y seguir por ahí. Sin embargo, vemos como cuando una persona hace algo bueno, de repente peca. Uno dice, wow, qué bárbaro, qué genial que soy, mirá lo que hice. Y entonces eso solo, ese pensamiento solo ya te lleva
a pecar, porque el ego y el egoísmo hace que eso bueno que hiciste, de repente, al final lo hiciste para vos. Entonces está bien, hay que hacerlo, porque aunque lo hiciste para vos, eso bueno que hiciste, lo hiciste, y la persona, Akadosh Baruj Hu, o la persona y el mundo que fue mejorado gracias a esa buena acción, fue mejorado. Pero, ¿cuál es el problema del ego? Que te lleva a dejar de hacer cosas buenas y empezar a hacer lo que te divierte o que te da placer inmediato. Esa es la naturaleza del hombre, no es porque somos malos o porque nosotros lo decidimos, así nos hizo Hashem. Esto que está hablando aquí no está haciendo un reproche a las personas, sino que está mostrando cómo es, como un médico enseña anatomía del cuerpo. ¿Por qué tenés el corazón a la izquierda y el hígado a la derecha? Porque así nos hizo Hashem. Bueno, Hashem quiere que nosotros vayamos por el camino correcto y que no hagamos pecados. Entonces nos hizo con ambas cosas para que nosotros nos esforcemos para hacer las cosas bien. Por eso una mitzvah es un precepto que Dios nos dio. Dijo, hagan esto. Si la persona no tuviera el alma animal, el Yetzer Hará, y solamente hiciera cosas buenas, Hashem no tendría que decirnos nada. Todo lo que hacemos sería algo positivo y bueno y aportaría. Pero el ser humano está hecho de tal manera que cuando una persona hace algo bueno, después tiende a hacer algo malo, a pecar. A nivel simple, podemos decir que la primera mitzvah promueve el cumplimiento de una mitzvah adicional, como explica Bartenura, pero no nos da un seguro. No es que firmamos un seguro de que si hacemos algo bueno, después lo otro también va a ser bueno. Entonces tenemos que entender lo que dice Ben Azai, que una mitzvah trae otra mitzvah, pero además tenemos que pensar cómo poder evitar ser arrastrados en el camino de las transgresiones. Esto que acabo de explicar es parte de una enseñanza del Rav Ginsburg que estuve traduciendo y que hoy lo voy a enviar traducido, así que no voy a continuar. Les voy a dejar que lean esto y mediten. Pero el tema es que dentro de cada mitzvah hay una energía, hay una voluntad divina. Y la voluntad divina es infinita. Entonces, cumplir una mitzvah significa abrir una puerta. Abrir una puerta para que se revele esa bondad divina de Dios, esa energía divina que tiene preparados para nosotros. Y el secreto es que nosotros somos los dueños de la llave de esa puerta. Dios nos dio la llave. ¿Cuál es la llave? Estudio de la Torá, la plegaria y cumplimiento de las mitzvot. Entonces, cuando abrimos eso, el mundo se llena todo de cosas buenas. Cuando cumplimos una mitzvah, de repente esa energía divina que está encerrada dentro de todas las cosas, por eso cumplimos los preceptos con cosas materiales, incluso estudiarlo cumplimos con el cerebro, que es material, amar a Dios, amar al prójimo, lo hacemos con el corazón, con el cuerpo. Amar significa también es dar, no es simplemente concentrarse dentro de uno y sentir amor. Eso hay que expresarlo en forma material. Entonces, el secreto es que si uno hizo ese precepto, hizo algo bueno, hizo una mitzvah y siente que eso es un logro personal, significa que eso se lo atribuyó a él. Y entonces dejó cerrada la puerta para que se revele que eso viene de Dios. Se dejó cerrado el embalse para que
se revele esa fuente de energía divina. Y por eso, Akadosh Baruj Hu puso a la serpiente, que es el símbolo del Yetzer Hará, para que cuando hacemos la mitzvah, de repente pensemos qué buenos que somos, qué bien que estuve, qué bárbaro, cómo sé Torah, cómo enseño, cómo le doy de comer a mi familia, cómo hago feliz a mi esposa. Y sin embargo, yo solamente soy el portero que abre la puerta para que Hashem entre. Entonces, lo que nos está diciendo Ben Azai es algo que él hizo toda su vida, que es cultivar el atributo de la humildad y no pensar demasiado en uno mismo. Hay una forma muy especial que tiene el Yetzer Hará acerca de esto de la humildad. Y dice, no, yo todavía soy muy egoísta. Así que hasta que no deje de ser egoísta, no voy a hacer una mitzvah para que eso no sea un pecado, para que después no haga un pecado. Bueno, eso también es parte del... Esto es no hacer una mitzvah porque no estamos completos, eso es parte del pecado, eso es un pecado tal, mamash. Entonces, no somos completos, somos pecadores, tenemos el Yetzer Hará y nos pasamos todo el tiempo haciendo cosas que no están bien. Pero tenemos que aprovechar ese segundo que el Yetzer Hará nos deja libres para hacer una mitzvah, para hacer algo bueno. Y durante ese segundo somos tzadikim, somos buenos, somos humildes. Y entonces ese es el secreto. Probamos eso, y entonces una mitzvah trae otra mitzvah. Muy bien. Antes de terminar, quiero hablar acerca de algo práctico. Yo voy a hablar sobre los 10 mandamientos. Y hay uno de los mandamientos que es súper importante, que es el respetar a los padres. El mandamiento de respetar a los padres está enunciado de tal manera que parece que fuera justamente una mitzvah para beneficiarse a uno mismo. Dice, Kabed et avija ve'et imeja leman yerihu yameja, kol imeja yeja. Dice, respeta a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tu vida, para que vivas más, para que tu vida sea más larga. Entonces, preguntan los sabios, ¿qué tipo de mitzvah es esta? Vos vas, si Dios no te dice que es para tu beneficio, entonces no tenés que cumplir con ese precepto. Los 10 mandamientos están divididos en dos partes, en dos tablas. Podrían haber sido entregados en una tabla sola, o en 10 tablas, pero entregados en dos tablas para mostrar que toda la base del mundo está dividido en dos. Uno, la relación de uno con Dios, y otra, la relación de uno con el prójimo. Por eso en la primera parte están la relación de uno con Dios. Yo soy Dios tu Dios, quiere decir conocer a Dios y saber que Dios es uno, es el creador, es todo. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. No vas a tener dioses y no vas a hacer imágenes de esas cosas creadas que vos pensás que son dioses, ya sea que esté en el cielo, ya sea de eso que está en la tierra, ya sea de eso que está abajo del agua. Nada de lo que existe es Dios. Dios hace que todo lo que nosotros veamos que existe, exista. Entonces todo lo que nosotros vemos no es Dios. Por eso es tan difícil comprender. Entonces no hay que hacer imágenes de piedra, no hay que hacer objetos que sirvan para servir a esas cosas. Sí está permitido, por supuesto, hacer fotos o imágenes de personas, pero no para idolatrarlas, no para
hablarles como si esa imagen fuera Dios y tuviera el poder de hacer algo. Tampoco pensando que aquella persona que vivió o que vive en un cuerpo tiene poder para hacer algo, sino que esa persona, un sabio, un rebe, es como decíamos recién, tiene la llave por sus méritos de que cuando nosotros le pedimos algo, entonces puede interceder ante Akadosh Baruj Hu para que se consiga. Por eso le pedimos bendiciones al Rebe, a los sabios, a los padres, a aquellos que nos quieren, le decimos bendecime. ¿Qué es bendecir? En hebreo, bendecir es braja. ¿Vieron cuando estudiamos las brajot que bendecimos a Dios por las comidas, por lo que nos da, por todo lo que sea? Bueno, cuando nosotros bendecimos a alguien, incluso cuando hacemos la bendición de la luna, no estamos bendiciendo a la luna, sino que le estamos, no estamos rezando a la luna, sino que le estamos bendiciendo para que Hashem la haga volver como era el primer día de la creación, cuando creó las luminarias, y era igual que el sol. Después cuando pecó, entonces se transformó en un... Dios determinó que iba a depender su luz de que reciba la luz del sol. Por eso es un ejemplo del pueblo de Israel que depende en el exilio, es como que dependiera de las naciones y no dependiera de Dios, porque Dios está oculto. Pero bendecimos a la luna que Dios haga algo. Lo mismo cuando bendecimos a alguien, le damos nuestra bendición para que Dios le dé salud, le dé curación, le dé sustento, le dé casa, hijos, novia, y todo lo que sea. Para que sea inteligente, para que estudie Torah, para que salga de la idolatría. Somos una puerta. Entonces, cuando nosotros tenemos una foto de un tzadik, eso está permitido en tanto uno sepa que esa foto nos inspira a ser como él, ¿no? Para que nosotros le hablemos como si fuera Dios o nos inclinemos hacia él o le demos poderes que son solo atributos de Dios. Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento es que no hay que blasfemar, no hay que jurar en nombre de Dios. Por eso está prohibido utilizar los nombres de Dios en vano. Todo lo que uno habla y lo que dice es como una afirmación, un juramento. Ayer envié un cuento en honor al casamiento nuestro. O sea, ustedes leen las historias que mando del Baal Shem Tov para contar en la noche cuando termina Shabbat. Ayer, por un lado, era acerca del casamiento, pero también acerca de este tema, que había unas personas que desconfiaba del Baal Shem Tov porque daba cameas donde ustedes ven cómo venden por internet y hay mucha gente que hace esas cosas donde pone el nombre de Dios y pone distintos nombres y combinaciones de letras y les dice que eso va a tener un poder. En realidad, esas cameas o amuletos tienen el poder de la persona que los da, porque él es el que abre el canal para que se revele el poder de Dios. O sea que el poder de Dios es el que funciona. Y entonces, en la historia de ayer, esta persona desconfiaba porque está prohibido poner nombres en las cameas para hacer esas cosas. Entonces, el Baal Shem Tov le mostró que en realidad él no ponía el nombre de Dios, sino que ponía su propio nombre, su propia firma. Entonces ahí se quedó tranquilo y bueno, las cosas empezaron a fluir. Está prohibido utilizar el nombre de Dios en vano,
tenemos que utilizarlo de la manera correcta, como estudiamos. Y eso hay que estudiarlo siempre. Eso es parte de la shkafá, del pensamiento judío. Aquel que se aprovecha de los nombres y dice, bueno, usa este nombre, o de los 72 nombres, o de los nombres que están escritos en la Torá, Yud Kevab, Keadnut, y dice, usa este nombre, entonces medita en eso y vas a poder conseguir que las fuerzas de no sé dónde vengan y te den un auto, te den no sé qué. Todo eso está prohibido, es el tercer mandamiento, no es simplemente una prohibición de los sabios. Que la prohibición de los sabios no es algo simple tampoco. El cuarto mandamiento es Shabbat. El judío tiene que cumplir el Shabbat. Si ustedes miran bien, los 7 preceptos de la Torá están incluidos dentro de estos 10 mandamientos. El cuarto de Shabbat no está incluido para los Benai Noach. Shabbat es, por un lado, dar testimonio de que Dios creó el mundo en 7 días. Y eso es algo intrínseco del alma judía, del pueblo de Israel. El que no es Ben Noach puede tomar el séptimo día como algo especial, el Shabbat, que por supuesto es algo especial. Toda la creación se eleva y Dios eleva a todo lo que existe. Pero no puede dar testimonio, porque los que estuvieron como testimonios de la revelación en el Sinaí fueron las almas del pueblo de Israel. Y los que fueron testigos de la creación del mundo también. Como leímos en las Midrashim, y muchas veces dijimos que Dios se asesoró con las almas de Israel, si pudiera decirse esa palabra, pero mostrando su modestia, él dijo, hagamos, y por eso usa el nombre de Elohim en plural, que habla de todos sus aspectos para mostrar su humildad. Y el pueblo de Israel, las almas de Israel, estuvieron de acuerdo en que Dios creó el mundo, y por eso Dios nos mandó acá para que lo rectifique. Él creó el mundo imperfecto en forma intencional, para que nosotros seamos parte de la creación, parte del proyecto. Entonces, el Shabbat dice, como ustedes saben, en la Torah está escrito 2 veces. Una vez en la Parashat Yitro y otra vez en la Parashat Beit Hanan, que leímos ayer. En la Parashat Beit Hanan dice, Shamor, cuida el día de Shabbat para santificarlo. Y en el Yitro dice, Zahor, recuerda. Entonces, recordar quiere decir dar testimonio de que Dios creó en 7 días. Y Shamor, cuidar, quiere decir cumplir las alajot, las leyes que tienen que ver con el Shabbat, que es, por un lado, santificarlo, hacer kiddush, tener placer, dedicarse a estudiar, a dedicarse a hacer cosas especiales, y por otro lado, no trabajar, no hacer las cosas que hacemos durante la semana, que están representadas por las 37 melajot que se necesitan, que están descritas en la Torá para construir el tabernáculo del desierto. Shamor Besajor. Pero decíamos que los 5 mandamientos primeros tienen que ver con Dios. Entonces, ¿por qué está incluido ahí respeta a tu padre y a tu madre? Si tiene que ver con el prójimo. Los padres son el prójimo. Entonces, por supuesto que los 10 mandamientos son cosas que Akadosh Baruj Hu quiere que hagamos. Pero los 5 mandamientos de la derecha son negativos. No robarás, no matarás, no prestarás falso testimonio, no desearás la mujer
de tu prójimo, o sea, no desearás ni la mujer, ni las posesiones, ni todo lo que es de tu prójimo. Hay otro precepto que es el, el, el octavo, creo, que es que no vas a tomar a la mujer de tu prójimo, que esa es otra cosa. Ese justamente de ahí surgen los mamzerim, surgen los hijos que son bastardos, porque la mujer. Entonces, por eso, de ahí viene el tema del tzniut y de la modestia de la mujer que tiene que guardar para no incitar a otros hombres que no sean su marido. Entonces, por supuesto que todos son parte de la voluntad de Dios, pero cuando nosotros transgredimos un precepto negativo de la parte derecha, estamos afectando también a un ser humano. Sobre todo, es para que este mundo sea mejor y que los seres humanos vivan como corresponde. Pero lo de la izquierda es algo que tiene que ver directamente con Dios, que eso es nuestra relación con Dios. Los otros son nuestra relación con los seres humanos. Bueno, por eso también las mujeres no judías también tienen que cuidarse de mantener la modestia, ¿sí? En su vestimenta, en su conducta, en sus actividades. Pero el quinto mandamiento es: respetarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Quiere decir que honrar al padre y la madre no tiene que ver con nuestra relación con las personas solamente, sino porque uno podría decir, bueno, si es un malvado, entonces yo no tengo que respetarlo, o no tengo que cuidarlo, no tengo nada que ver con él. El hecho de respetar al padre, de que cuando en la mesa de Shabbat o durante la semana también, el padre tiene su silla en la mesa y ahí se sienta él. Y entonces el chico o el hijo le dice, se sienta ahí sin querer, o le dice, ¿puedo sentarme en tu silla? Un padre no le va a decir que no al hijo. Pero el hijo tiene que saber, y así el padre le tiene que enseñar, que cuidar el honor del padre no es un asunto entre el hombre y su prójimo, sino que es un asunto de Dios. Cuando estás mancillando el honor de tus padres, estás mancillando el honor de Dios. De ahí viene muchas implicancias. Uno también tiene la imagen de Dios, de cómo son sus padres, incluso de cómo siempre cada persona tiene un maestro o una persona que le influenció sobre él y marcó su camino, su vida. Y muchas veces nuestra relación con Dios, con el Creador, con Él que tiene el poder para hacer que seamos o no seamos lo que somos, lo asociamos con aquel que también nos influenció a nosotros, de alguna manera. Por eso los padres son los que más nos influencian, por supuesto. Son los socios de Dios para la creación de nuestro cuerpo, pero el que pone el alma es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos avergonzando a nuestros padres, o, bueno, viéndolo desde el punto de vista positivo, cuando estamos honrando a nuestros padres, si estamos en la mesa, no le podemos decir a nuestro padre, tráeme un cuchillo, tráeme un vaso, tráeme una bebida. Al contrario, nosotros tenemos que darle a él, preguntarle si necesita. Esto a veces lo aprendemos muy tarde. Es preferible aprenderlo temprano. Y entonces, así como nosotros aprendemos
a servir a nuestros padres, entonces también tenemos esa facilidad para servir a Dios. De ahí que una mitzvah trae otra mitzvah. Honrar al Padre hace que no tengamos otros dioses, de que respetemos el nombre de Dios, que sepamos que Dios es uno, que Él es el creador. Porque uno tiene que tener en la cabeza, saber siempre que el que nos dio la vida es nuestro padre y nuestra madre. Cuando dice a tus padres, se refiere a los dos. Y si estamos aquí, y a lo mejor hay gente que dice preferible no haber nacido, eso es mancillar el nombre de Dios, no solamente de sus padres, por más motivo que tenga. Y cuando esa persona logra superar esos traumas a través de poder honrar a Dios, entonces también le ayuda a superar los traumas que pudo haber tenido por los padres, que no somos perfectos y siempre algunas cosas, nuestras fallas hacen que nuestros hijos tengan esos defectos. Pero tenemos que saber que esas fallas también son parte del proyecto de Dios y que es la aventura que tienen que pasar los hijos. Serrat dice, no podemos evitar que sufran. Los padres lo que más quieren en el mundo es evitar que sus hijos sufran. Pero eso depende de Dios. Pero que tenemos que tratar, tenemos que tratar. Y lo mismo pasa con los hijos. Tenemos que tratar de que los padres no sufran y que no solamente no sufran, sino que sean honrados, que los honremos. Y si nosotros no honramos a nuestros padres, no podemos honrar a Dios. Por más Kabbalah que se estudie, por más... entonces está dicho que el Rebbe, que mi Rab, aquel que me enseña, también es como un padre. Entonces tengo que respetarlo y también ver que tenga todo lo que necesita. Por supuesto, depende de la relación de cada uno. Y por eso dicen los sabios que es preferible tener un Rab, hacerle Rab. Puedes tener amigos, puedes tener rabinos, puedes estudiar de todo el mundo, pero tu Rab tiene que ser uno. Si seguís a varios rabinos, no digo que es idolatría, pero te confunde y te lleva a equivocarte, tal como cuando uno piensa que hay muchos dioses. Cuando uno dice un padre y una madre, no hay mucho para pensar. Aunque hoy en día también la tecnología hace que uno pueda pensar que tiene varios padres y varias madres. Pero todo eso es un invento, eso es falso. Nadie puede tener dos padres. Y nadie puede no tener madre. Bueno, y ya que estamos y ninguno se fue y les gusta lo que estamos hablando, quiero hablar de un tema que es aparte, pero que es parte del pensamiento judío, que es el tema de la shjitá. Cuando nosotros hablamos de la comida kasher, hablamos de las bendiciones, hablamos de cómo tiene que ser un animal kasher, cómo tiene que ser una comida, cómo se prepara, no mezclar carne y leche. Con respecto a los animales, en la Torá está escrito qué animales podemos comer y cuáles no, ya sea animales salvajes o animales domésticos, aves, peces, incluso reptiles, cuáles se comen y cuáles no. Pero dentro de los animales permitidos, tienen que ser mamíferos con las dos pezuñas, con la pezuña hendida. Rumiante
con la pezuña hendida. Hay muchos mamíferos que no tienen la pezuña hendida, y ahí hay pezuña hendida que no son rumiantes. Dentro de las aves tiene que ser que tiene los dedos del pie separados y que tiene un buche donde guarda la comida, y no tiene que ser un ave de rapiña, tiene que ser aves que, como los animales, los animales kasher, que son vegetarianos, también los animales, las aves, aunque pueden comer gusanitos y bichitos y vegetales, pero no pueden ser de rapiña, que matan a otros animales o otras aves para comer. Como en las aves hay problemas para identificarlo bien, entonces por eso en la Torá Moshe Rabino mostró uno por uno cuáles son las aves permitidas y cuáles son las que no son permitidas. Ahora, las aves y los animales permitidos, hay animales que son domésticos, hay animales que son salvajes, como el ciervo y el, el, el bisonte. Hay distintos animales kasher que son salvajes, también se pueden comer. La jirafa es kasher, no se come porque se perdió la tradición de dónde se tiene que hacer la shkita. Entonces este es el tema que quería tocar. ¿Cómo hay que preparar el animal para que sea kasher, una vez que sabemos que el animal mismo es permitido? Por un lado, no tiene que estar muerto, no puede haber sido matado por otro animal o por otro hombre o por una máquina, sino que tiene que ser degollado de acuerdo con la salahot. La salahot para preparar un animal se llaman alajot shchita, para matar al animal. La shchita viene del verbo lishhot, que es degollar o faenar. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién lo puede hacer? El shohet tiene que ser un judío temeroso del cielo. Quiere decir que sabe que tiene que cumplir los preceptos de Dios y los cumple, y que lo que está haciendo es una mitzvah ordenada por la Torah. Y su tarea es hacer que ese animal que es kasher sea kasher para ser también comido. Ya sea los animales kasher, mamíferos terrestres, llaman behemoth, behemá, bet, hei, mem, hei, y las aves se llaman ofot. Los pescados no necesitan shchita. Hay un invertebrado que es se me escapó de la cabeza. Están los grillos y las arve, que era la plaga de Egipto. Las langostas. Hay langostas terrestres que son kasher, no tenemos mucha costumbre de comerlo. Hay grupos de los que vienen de Taimán, los taimanim, que ellos conservan la tradición y entonces ellos saben cuáles son y a veces la comen. Pero tampoco necesita shchita. Los que necesitan shchita son las behemoth y los sofot. Por eso hay shohatim que se dedican especialmente a los animales como las vacas, las ovejas, el ganado vacuno, el ganado ovino, cabras, y están los que se dedican en especial a las aves, como las gallinas, los pavos, los patos, hay patos kasher. Entonces, el asunto es que tiene que haber un shohet, que él es temeroso del cielo y conoce todas las alajot para saber cómo
degollar al animal de tal manera que sea kasher. Y la acción que él realiza se llama shchita. ¿Cómo se realiza esa shchita? El shohet tiene que tener un cuchillo filoso que no tenga ninguna mella, porque una de las ideas es justamente de cumplir el precepto de no hacer sufrir a los animales. Y entonces el shohet con su propia uña revisa y afila constantemente los cuchillos. El de los animales terrestres son grandes, son cuchillos de 30 centímetros o no sé, un poco más. Y los de las aves son más cortitos, pero pasan por su uña el filo para ver que no haya ninguna mella. Si ese cuchillo tiene una pequeña mella, por minúscula que sea, no sirve. Y si se dio cuenta después que hizo la shchita, ese animal anterior es taref, se llama nevelá. Es como si hubiera sido matada por un león. Está prohibido comer todo el animal. Entonces por eso constantemente están revisando y cuando hay un equipo de Yohatim, hay un jefe que constantemente pasa por cada uno y va revisando los cuchillos, más todavía si tienen que hacer constantemente muchos animales, para que ese animal sea kasher. Entonces, si tiene una mella, hay que afilarlo, y si no se puede afilar, hay que cambiar de cuchillo. Generalmente los yohatim tienen varios, pues si llega algún problema no tienen que interrumpir. El paso, el corte, tiene que ser sin apretar. O sea, tiene que ser tan filoso que apenas el contacto ya corte. Y tampoco puede introducir el cuchillo dentro de la garganta, del cuello del animal, sino que tiene que pasarlo de tal manera que, si hace falta, lo pasa más de una vez, hasta que corta lo que llaman los dos simanim. Simanim son señales, y en este caso es el esófago y la tráquea. Por supuesto, primero está la tráquea, que es donde pasa el aire, y por atrás está el esófago, que es donde pasa la comida. Entonces, corta y tiene que mirar que en las aves esos conductos estén completamente separados, y al cortarlos y estar completamente separados, también hace que se corten las dos venas, las dos arterias carótidas y las yugulares, de tal manera que se corta el paso de sangre al cerebro. Pero la señal son esos dos tubos de la tráquea y el esófago. En los animales grandes tiene que ser cortado por lo menos la mayor parte, desde el primer corte. Por eso es tan largo el cuchillo. Tiene que pasarlo para que la mayor parte de esos dos conductos esté cortado. Si hace falta terminar, se vuelve a pasar. En las aves hay que pasarlo, y no quiero entrar en los distintos detalles porque yo tampoco soy un experto, simplemente les doy una idea de cuál es la importancia. Por eso no cualquiera puede hacer esto, y no cualquiera que agarra un animal y le corta el cuello, por más que también lo haya hecho en forma piadosa y con todo lo que él quiere. Son profesiones que hay que aprenderlas, y por supuesto tiene muchos detalles. Todas estas leyes fueron transmitidas también en la Torah oral a través de todas las generaciones, y durante todas las generaciones, en general, había un experto en cada comunidad al que se llevaba. Uno de ellos, como contamos en muchas historias, era el Baal Shem Tov, que él enjuagaba el cuchillo
la sangre con sus lágrimas. Entonces, como es una mitzvah, tiene que decir una bendición, ¿no?, antes de realizar la tarea. Pero, de acuerdo con la halajá, si no dijo la bendición, ese animal sigue siendo kasher, puede decirla después. Pero lo mejor es hacerlo de entrada, que sea como corresponde. Entonces, esta persona, esto es algo general para muchas profesiones dentro del judaísmo. Su imagen tiene que ser de una persona que pertenece a una comunidad judía y que es de las personas que es conocida y que son reverenciadas, son honradas, es parte del liderazgo de la comunidad y que no solamente es experto en las leyes de esas, sino que es experto en la Torá, en el Talmud, en las halajot, en la Torá escrita, en la Torá oral. Entonces, por eso, aparte de ser el que produce la muerte del animal, también tiene que llevar a toda la comunidad las leyes y el temor del cielo para que todos coman kasher. Y él también es responsable. Hoy en día el trabajo de toda la preparación del animal está dividido, pero hay un Rosh Mashgitim, el jefe de todos los Shohatim, que también es responsable de los que se llaman Mashgihim, Mashgiach, supervisores. El supervisor o los Mashgihim son los que supervisan que después que ese animal fue degollado, también pase su proceso para eliminar la sangre y para terminar de procesarlo y pueda ser utilizado para el consumo. Bueno, vamos a dejar aquí, pero todo esto es parte del conocimiento que tiene que tener todo judío y por supuesto que aquellos que son judíos tienen que hacerlo y aquellos que no son judíos tienen que empezar a practicar. Una vez le pregunté al rabino qué tiene que ver esto con las leyes de los Benei Noach y me dijo que es bueno que los Benei Noach también coman kasher porque se aseguran de que no transgredieron el precepto negativo de Eber Minahai, de haber comido miembro de animal vivo. Nuevamente, esto es para las aves kasher y para los animales mamíferos kasher. Los peces no necesitan todo esto. Tampoco hace falta sacar la sangre de los peces. La Torá, cuando prohíbe comer la sangre del animal vivo, se refiere a las aves y a los mamíferos. La sangre de los peces no es considerado taref. Y bueno, con esto quedamos aquí. Ahora tenemos otras clases de otros grupos, así que Besrat Hashem, espero que se contacten en los distintos países y empiecen a interactuar. Y Besrat Hashem podamos hacer muchos Galeina en distintos países y tener comunidades con rabinos, comunidades de Benei Noach que se hicieron conversos y también que los Benei Noach puedan ir a estudiar, aunque no se quieran convertir, no es ninguna obligación convertirse. Bueno, 5 minutos, si hay alguna pregunta, algún comentario. Abra el micrófono y me pregunta. Yo tengo una pregunta, Raúl. Allá, ¿cómo está apartado? ¿Hace calor como siempre, como cuando yo fui? Sí, señor. Aquí el mismo calorcito. Aunque estos días ha estado lluvioso, pero es el mismo calor. ¿Cómo está, Rabino? Shalom a todos. Hay que hacer una importación de ananás y de frutas tropicales que acá las extrañamos.
Acá, acá hay ananás chiquititos de 10 centímetros que valen $10. Y la papaya, me acuerdo que allá en Colombia comí unas papayas así como sandías. Acá una papaya así chiquitita vale, acá cobran también como 10 o $8 el kilo. Ay, ¿acaso? No, es rara la cuadra que no tiene una casa con un palo de papaya. Claro. Saben que es algo muy sano porque tiene enzimas digestivas y que y que rompen las proteínas que tienen que ver con la inflamación. Que las proteínas inflamatorias son las que producen enfermedades del corazón y de la sangre y también afectan el sistema inmunológico. Así que hay que comer mucha papaya. Y ananá también. El ananás también tiene propiedades antiinflamatorias. Muy bien. Decime. La que iba a hacer la pregunta era otra señora, pero ahora que estamos aquí, yo quiero hacer una que se la escuché a la Rabaní y me quedó muy pensativa, y es el desplumaje que le hacen al pollo. ¿Qué le hacen? Sí, ¿de qué manera? Porque yo, por ejemplo, ¿De qué manera que no escuché? ¿Qué le hacen al pollo? que le quitan las plumas. Ah, porque la verdad que una vez probé comer pollo con pluma, pero me hacía cosquilla acá y no me dejaba comer. Hay que sacarle las plumas al pollo, sí. Lo que pasa es que normalmente el proceso que se hace es que lo echan en agua hirviendo, ¿cierto? Agua muy caliente y lo despluman. No, nada de eso. Entonces la Rabaní dijo algo como que no era así, y a mí sí me sorprendió que yo, por ejemplo, le compramos pollo a Jabá y llega con muchos cañoncitos, muchos todavía con plumitas, y pollos de otro lado, y esos pollos llegan limpiecitos como cuando se despluman con agua caliente. Entonces, después de que le escuché eso a la Rabaní, a mí me quedó muy pensativo el proceso. No, acá en Israel y en las grandes factorías, kasher, tienen aparatos, máquinas que le sacan las plumas y le queda suavecito como la colita de un bebé. Pero hay lugares donde es más rudimentario y yo trabajé hace muchos años en un lugar así donde los aparatos todavía no eran tan buenos y entonces más que le cortan la pluma y le dejan un poquito el cabito. En cambio, los que hay hoy son tan perfectos que le arrancan la pluma desde adentro y no le queda nada. Pero no se meten en agua caliente. No, prohibido, está prohibido poner en agua caliente, en ningún lado. Si no, si se pone en agua caliente deja de ser kasher. Porque aparte dentro del proceso de la shjitá, el ave cuando se lleva adentro para procesar, está todavía con las patas y el cuello. Entonces hay un montón de gente trabajando que les corta las patas y le corta la cabeza. Y eso quedan en una línea colgando. Y entonces hay gente que se ocupa de revisarlos, le revisa las coyunturas y revisa las vísceras internas para ver si ese animal es kasher. Eso es algo que no dije porque hablé de la shjitá, pero después hay todo un proceso para revisar si el hígado, si los pulmones, si no tiene algún órgano enderezado que no le hubiera dejado seguir viviendo. Si ese animal no hubiera podido terminar su vida normal por alguna enfermedad o por alguna pata rota o por alguna cosa que tenía, ese animal no es kasher, entonces hay que sacarlo. Y después de eso se lo termina de cortar y se lo pone para sacar la sangre. Entonces, antes de que la persona lo revise, se le saca las plumas. Es lo primero que se hace después de la shjitá y de sacarle
depende de la máquina que sea, a veces primero se le saca la cabeza, pero tiene que estar con las patas para poder estar agarrado y que la máquina lo desplume. Y después le cortan el resto y lo revisan. Pero si está con agua caliente, está cocinado. Entonces, supongamos que todos los animales eran bien, pero había algunos que no eran kasher, entonces se cocinó animales taref con animales kasher, entonces todo se hace taref. Entre otras cosas, hay muchos asuntos, pero eso es la parte básica, ¿no? Gracias, Rabino. Es que eso me impactó mucho. Yo dije, ¿por qué el pollo que se compra en Jabá viene con tanto cañón y el otro viene limpiecito? Hay algo ahí. Cuando le escuché eso a la Rabaní, yo dije, había algo importante Bueno, y eso. no es porque venga de Chabad, es porque vino de un lugar donde es un lugar más pequeño y se hace el trabajo más manual. Pero acá comemos pollo de Chabad y viene tan limpio como los otros. Bueno, Muy bien. pero yo pregunté en los otros lugares que si el desplumaje era sin agua caliente y no era con agua caliente. Entonces ahí ya yo dije, no sé qué pasa, no sé ¿En dónde qué, estudian. en qué otros lugares? En Medellín. Medellín hay una comunidad que también vende pollos, se supone que son caches, Bueno, pero no, el no. asunto es el siguiente. Puede ser que esa comunidad donde van, seguro, lo hacen en un establecimiento que no es de judíos, que utilizan el procedimiento normal. Y ellos van y hacen una partida para ellos mismos. Entonces, esas máquinas están hechas como para hacer pollos con agua caliente. Y si lo hacen sin agua caliente, la máquina se rompe, entonces nadie lo va a dejar hacer el shita. Entonces lo que puede ser es que lo usan a una temperatura que sea más baja de lo que lo usa normalmente la fábrica, que esté menos de Yad Soledet Bo, que como decíamos, menos de 40 y pico de grados, que todavía es tibio, pero no se llama cocinar. Entonces puede ser que eso ayude a sacar, pero en Chabad justamente es meadrim, mina meadrim, y se tiene que hacer con agua normal. Ahora, si es una shjita que está ahí en apartado, el agua normal tiene 50 grados, así que no sé, hay que buscar un proceso de enfriamiento. Gracias, Rabino, muchas gracias. Bueno, todo tiene su explicación. Muy bien, gracias, nos vemos, adiós. Gracias, Rap. Saludos, amigos. Un abrazo. Gracias, Rap. Adiós. Buena semana. Chao, chao. Saludos a todos. Gracias.